Vamos a compartir algunos contenidos relacionados con tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo básicamente está compuesto por células de diversas estirpe y una matriz extracelular que contiene fibras, sustancia fundamental y agua. El tejido conjuntivo tiene varias diferenciaciones según la función que va a desempeñar. Hay un tejido conjuntivo que genéricamente denominamos tejido también colágeno o tejido conectivo, en el que abundan en la matriz extracelular fibras reticulares y elásticas, aparte de las células y el agua, y según la diferenciación y la función que van a desempeñar, vamos a encontrar otros tipos especializados de tejidos conjuntivos, como el tejido adiposo y el tejido cartilaginoso, que es el segundo tema que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a encontrar tejido conectivo debajo de todas las membranas basales de cualquier epitelio. Como dice la diapositiva, lleva adelante funciones de sostén, nutrición, defensa y síntesis de algunas sustancias. Vemos en estas tres imágenes epitelios de diverso tipo con un tejido conjuntivo por debajo. Podemos ver como primera diferencia, y en base a lo que ya saben de epitelios, que el tejido epitelial no posee vascularización, no posee vasos, y se nutre por inhibición del tejido conjuntivo que sí es vascularizado, que asienta por debajo. En esta otra imagen vemos otro tipo epitelial, vemos tejido conjuntivo de tipo conectivo laxo, y más abajo, en un tono eosinófilo un poco más oscuro, fibras musculares lisas. Entonces, resumiendo, las características del tejido conjuntivo son las que expresan la diapositiva. Sus funciones tienen que ver con el sostén mecánico, la nutrición, la función inmunitaria, la síntesis de sustancias y el depósito de grasas. La clasificación: tenemos tejido conjuntivo de variada estirpe, de variado nivel de diferenciación, embrionario, adulto y especializado. Como vemos, hay tipos de tejido conjuntivo con diferenciación de acuerdo a su función. Sus componentes entonces se dividen fundamentalmente en las células que lo componen, la matriz extracelular y esta a su vez por las fibras y la sustancia fundamental amorfa. Todas las células del tejido conectivo se originan en una célula mesenquimática indiferenciada que si recordamos de embriología, asientan en el embrión trilaminar en la capa intermedia denominada mesodermo. De ese mesodermo vamos a originar esta célula mesenquimática indiferenciada con las diversas estirpes que vemos en la diapositiva. Desde el punto de vista de las células que lo componen, tenemos células fijas o propias, según el listado de la columna de la izquierda, y células móviles o prestadas, que son células de paso que asientan en la matriz. Los fibroblastos son células propias, con el núcleo elíptico o ausado, en forma de barquito, cromatina laxa, núcleo evidente, citoplasma basófilo y desarrollo del retículo y del Golgi. El fibrocito, que es la célula madura, tiene características similares, con los extremos más aguzados,
poco retículo, pocas mitocondrias y se reduce el número de ribosomas. Como células de paso o prestadas, tenemos histocitos y macrófagos. También mastocitos. En esta imagen podemos ver con una tinción de Giemsa los gránulos intracitoplasmáticos en un tono fucsia y el núcleo celeste negativo. Plasmocitos, que derivan de linfocitos de tipo B, tienen esta estructura con núcleo excéntrico, la cromatina en rueda de carro, nucleolo y un citoplasma basófilo. Adipocitos con núcleo pequeño, aplanado, marginal y una gran vacuola lipídica que desplaza el escaso citoplasma. Nosotros, por el tipo de procesamiento al que estamos habituados, donde se extraen todo el material lipídico mediante solventes orgánicos, como vieron en las primeras clases, los vemos vacíos. Dentro de las células móviles también, células del torrente circulatorio, leucocitos, los leucocitos polimorfos nucleares neutrófilos, basófilos, eosinófilos y mononucleares, linfocitos y monocitos. Abajo y a la derecha vemos un frotis con tinción con Giemsa. Las células más pequeñas, sin núcleo, son glóbulos rojos o eritrocitos. Como dice la placa, el componente más abundante es la matriz extracelular. De esta matriz tenemos el líquido tisular, mayormente compuesto por agua, la sustancia fundamental y las fibras que son de colágeno, elastina y retículo. La composición de esta matriz extracelular, como vemos en la descripción, formadas por 3 cadenas de polipéptidos en forma de triple hélice, vamos a tener colágeno de tipo 1 y 2, fibras elásticas de elastina y fibrina, fibras de retículo tridimensional, colágeno 3 y residuos glúcidos. La sustancia fundamental está compuesta por glucanos, agua y electrolitos. Vemos diferentes tipos de glicosaminoglicanos. La clasificación del tejido conjuntivo en embrionario, del adulto o especializado lo podemos diferenciar al embrionario en mesenquimático y mucoso, al tejido conjuntivo adulto, o propiamente dicho, en laxo o denso, y dentro de la variante denso, el modelado es el que vemos con alineación de las fibras, por ejemplo, en tendones, no modelado en aponeurosis, y tejidos conjuntivos especializados como el adiposo, cartilaginoso, hematopoyético, linfático, óseo y sanguíneo. Embrionario, mesenquimático y mucoso. Tejido conectivo conjuntivo laxo. Como vemos, tiene pocas fibras, muchas células, se ubica siempre debajo de los epitelios. Lo vamos a ver en piel, mucosa y glándulas, con predominio de fibroblastos y macrófagos. El denso, predominan las fibras gruesas, tenemos pocas células, es resistente a la tracción. Y más aún, el modelado denso, con haces gruesos de colágeno ordenados de manera paralela, localizado, como les contaba, en tendones y ligamentos.
Cartílago o tejido cartilaginoso. Vemos esta estructura característica con una matriz basófila y células pequeñas con núcleos chiquitos de tipo picnótico hipercrómico, rodeados por un halo claro. Como todo tejido conjuntivo, tiene origen mesodérmico. En este caso tiene una característica importante que es avascular, no tiene nervios y las células están muy separadas. Relacionado con su función, reviste superficies óseas articulares, forma la luz de algunos órganos, sirve de soporte y sostén. En el embrión y feto constituye el soporte esquelético y origina, a través de moldes de cartílago, el futuro tejido. Desde el punto de vista histológico, vamos a tener un pericondrio constituido por tejido conectivo que rodea el tejido cartilaginoso, células, matriz. Como ven, se repite el patrón. Células y matriz en todos los tejidos conjuntos. Tenemos tres tipos de tejido cartilaginoso a saber, el hialino, el elástico y el fibroso. Acá vemos una foto con el esquema superpuesto en cuanto a dónde se localiza el pericondrio, que es tejido conectivo, y vemos por debajo la estructura del cartílago. Cartílago hialino es el más abundante, soporta tensión, reviste superficies articulares. El elástico provee un sostén flexible, lo vamos a encontrar en conducto auditivo, pabellón auricular, nariz y laringe. El fibroso está especializado en soportar presión y sobre todo lo vemos en discos intervertebrales y sínfisis pulmonar. Ahora vamos a ver algunas imágenes.